Poliña estaba parada en la oscuridad de la entrada y presionó el botón de llamada del ascensor. 1, 2, 3. No, todo es inútil. No vuelve a funcionar. Pensando y regañando a los levantadores por lo que es la luz, la mujer levantó bolsas pesadas y comenzó a adentrarse paso a paso en la oscuridad, pisando los escalones. La luz de la entrada estuvo apagada durante mucho tiempo, pero el ascensor normalmente funcionaba. Y no había necesidad de caminar hasta el 5.º piso. Y ahora tiene incluso paquetes en sus manos. La mujer caminó con un solo pensamiento. No te quedes estancado, no te caigas. De lo contrario, la leche de la botella de cristal seguramente se derramará. Y en otro paquete se escondía un paquete frágil con chips. El hijo menor pidió comprar tanto que el corazón de la madre tembló. Aunque no hubo ningún beneficio de esa comida. Pero el ejemplo de un padre que no podía vivir un día sin meriendas influyó en un adolescente. De alguna manera, Poliña rodó hasta el 5.º piso y se sintió muy débil. Su corazón parecía a punto de salirse de su pecho y sus manos simplemente se cayeron. Sí, como dicen, la vejez no es alegría. Aunque ¿qué vejez hay? Solo lo tiene en su pasaporte, eso es todo. Y ya esos problemas con el corazón. Claro, dijo Katia, su amiga. No bromean con estas cosas. Tendremos que llegar al cardiólogo de alguna manera y no estará de más examinarla. De lo contrario, no habría funcionado que simplemente estirara las piernas con tales cargas. Después de todo, ella tiene hijos. Que ya sean adultos. Pero aún así necesitan una madre. Por supuesto, ambos intentan no demostrarlo en todos los sentidos. Pero ella lo sabe bien. Cansada y con un bolso pesado, Poliña sacó un abrigo barato, un modesto teléfono inteligente y encendió la linterna. Ahora tuvo la oportunidad de sostenerlo para encontrar la llave en la bolsa y encontrar un pozo cerrado con llave en la puerta. Bueno, aquí está ella en casa. Afortunadamente hoy llegó sana y salva, sin aventuras. El hijo menor ni siquiera se atrevió a salir de la habitación. Pero enseguida Poliña apenas cruzó el umbral, escuchando a los exigentes e ingratos. «Mamá, ¿compraste patatas fritas?» «¿Con qué?» «Vamos, que llevo un par de días con ganas de tenerlos». «Y siempre estás regañando». «Papá siempre está regañando, incluso si a veces lo comparte». Por lo general, después de un grito así en la frente del niño de 1 año, Poliña le leía a su hijo y le recordaba que mamá es mamá y no una sirvienta libre y sin principios. Quienes debían dar órdenes y controlar su desempeño. Pero hoy no tenía fuerzas ni ganas de ocuparse de su hijo. Entonces ella se enojó en silencio, con un... Estaba claro que estaba buscando algo en el fondo. Un nombre bastante específico para las compras. Al notar que entre todas las fichas de diferentes colores crujían, el tipo la agarró, miró a través de algo que no estaba muy claro y se dirigió a su habitación. Poliña llegó tarde, pensó que tendría que sacar los paquetes de debajo de la cama y de debajo de la mesa, porque nadie más quería hacer esta cosa desesperada en su casa. El marido pensó que ella era una mujer. Tenía cartas en sus manos. Y su hijo simplemente no podía terminar de limpiar. Tan pronto como empezó a oler la comida frita y su madre le exigió llevar un paño en las manos, la astuta adolescente inmediatamente recordó el importante trabajo de control del lunes. Y así siempre logró tener la oportunidad de deshacerse de la limpieza. Cuanto desea el alma. Poliña se enderezó y cuidó a su hijo. Cuando logró adoptar tales hábitos de comportamiento. Cuando empezó a recordárselo exactamente a su papá, a quien también le costaba mucho obligarlo a dejar la computadora o tomar una ducha a tiempo.
Cuando echaba de menos lo uno y lo otro y se convertía en una simple aplicación sin palabras para la casa, como un dibujo animado nuevo o una lavadora. O incluso no es así. Ella misma era una especie de híbrido moderno de todos los electrodomésticos existentes, y además estaba bajo el control del intelecto. Los chicos lo hicieron bien. Por supuesto, no contaba con ayuda permanente, pero al menos a veces, en aras de la diversidad, podía participar en la gestión de la casa. Solo el hijo mayor, Arsenij, agradó un poco a Poliña. Por supuesto, todavía era joven. Solo que el chico tenía años, hace 5 meses lo golpearon. Pero aún así, será el único entre ellos. Se sintió. Siempre limpió la casa mientras vivió aquí. Y fue a hacer la compra sin ningún recordatorio, y la ayudó mucho. Pero ahora Arsusa ya es un adulto, decidió vivir, creo que incluso con una chica. ¿Pero de qué no viviría si tuviera un apartamento? Oh, esto es un apartamento. Poliña suspiró profundamente y cerró de golpe la puerta del frigorífico. No se trata de eso ahora. La mujer puso la compra en los armarios de la cocina y en un rincón, sacó los paquetes en los que estaba empaquetado todo. Dio de comer a los gatos y cambió el agua de los cuencos. De nuevo, problemas rutinarios. La misma cosa. Todos los días son iguales. Casa, trabajo. El trabajo es una casa. Una ruta eterna que nunca cambia. Ni siquiera se fue de vacaciones durante mucho tiempo. Porque su familia tiene grandes dificultades económicas. Por supuesto, si lo miras con tus propios ojos, las dificultades no están en la familia, sino en Dima. Pero él es su marido, por lo que sus problemas son los problemas de ella. Poliña tragó saliva, sintiendo con qué fuerza le latía el corazón. Bueno, aquí estamos. Y ella todavía es muy joven. ¿Qué pasará con ella si ya está tan enferma? O planteémonos una pregunta diferente. ¿Cuánto tiempo durará en este estado? Sin ayuda y descanso. Y lo más importante, ¿por qué lo necesita? Si hay personas en el mundo que viven de manera diferente. Poliña lleva meses trabajando sola en la familia, formada por ella, su hijo mayor del primer matrimonio, su marido y su hijo menor. Su marido Dmitri era años mayor que ella, pero parecían de la misma edad. Bromeaba sobre sí mismo diciendo que había sobrevivido bien, y Poliña observaba este chiste con un atisbo de deseo de lastimarla. Después de todo, resulta que ella no sobrevivió tan bien, o incluso, da miedo pensarlo, mal. Todo estaba en su familia, como todos los demás. Mucha gente que ella conoce vive así. Se casó por segunda vez para no sentirse sola tras la repentina muerte de su primer marido, Alexei. El pequeño Arsenij tenía solo 2 años cuando murió su padre. Y se casó con Dima cuando tenía 4 años. Luego dio a luz a uno más joven, Pasa. Trabajó, no se sentó durante mucho tiempo durante la baja por maternidad. Tenía tiempo para cuidarse después del trabajo y de los chicos. En una palabra, como todas las mujeres de su círculo, la ardilla en la rueda solo da, de lo contrario no se puede decir. La relación de Dima con ellos fue buena solo al principio, pero luego todo se fue al infierno. No en último lugar porque al hombre le encantaba beber. No tanto para beber hasta morir, sino un poco más de lo que podría ser. Pauline lo regañó y se puso triste y amenazó con echarlo, pero a él no le importó. Nada ayudó, ni siquiera llorar, ni siquiera llorar. Debido a esto, Dima no se llevaba bien con el trabajo. Era carpintero y, al mismo tiempo, bastante bueno. Trabajó en una empresa industrial local. Ganó no tanto, pero sí lo suficiente. Y luego, de alguna manera, no fue a trabajar una vez, no fue a trabajar la segunda, no fue a trabajar la tercera y lo despidieron. Y también por el artículo.
Entonces el hombre empezó a intentar arreglar algo en alguna parte. Pero, ¿quién necesita algo así con esas grabaciones en un libro de trabajo? Nadie, ¿verdad? A partir de ese momento, Dima se volvió innecesaria. Rara vez, cuando había algún tipo de trabajo, de lo contrario podía quedarse sentado durante una semana o dos sin recibir órdenes. En ese momento se volvió adicto a los juegos de computadora. Al igual que un niño pequeño o un adolescente, no puedes quitarte las orejas. Hace aproximadamente un año, Poliña logró convencer a su amiga Sveta para que contratara a su marido en un lugar no sucio, especialmente en el taller. Pero Dima trabajó allí exactamente meses. El quinto volvió a creer en sí mismo y simplemente no fue a trabajar. No soportaron esto y pidieron un pase el mismo día. Entonces Dima volvió a quedar desempleado. Y esta vez por mucho tiempo. Juega en su computadora, se come la barriga como una embarazada y ni siquiera habla. Ni siquiera puedes pedirle ayuda en casa, ni siquiera sabe cocinar. Está completamente loco. Todo este tiempo, Poliña tuvo que ganar dinero para toda la familia por su cuenta, lo cual hizo. La mujer trabajaba como contadora en una empresa y podía llevar su salario a casa mes a mes, sin interrupciones. Lo alimentaban un marido desempleado y dos hijos. Solo el mayor Arseni, al ver que su madre estaba en una situación difícil, se fue a trabajar, aunque todavía estudiaba en la guardería, pero el menor no se encontraba bien. Pero no obtuvo ningún punto en el primer año. Por eso, a la edad de, solo estaba en segundo año. Y estaba extremadamente feliz por eso. Pero debido a su madre y su suegro, estudió en el extranjero y trabajó en un salón de telefonía celular durante el día. Vendió teléfonos y paquetes iniciales. No ganó mucho dinero, pero sí más que nada. Dmitri pensó que era normal vivir así. Reunirá un poco más sus fuerzas. Recuperarse, dormir un poco. Y luego, cuando encuentra el trabajo de sus sueños, todos se ponen celosos. Cuando Poliña Robka se interesó por saber qué pasaría con su salud durante este tiempo, que ella mata todos los días en este modo, y quien la necesitaría con tal pausa en la pasantía, comenzó a enojarse mucho por el hecho de que ella se corta sus alas y no lo deja descansar. Dmitri creía que tenía una razón poderosa. E incluso no golpearla con un dedo para ayudarla en la casa. Tenían todo el queso de la casa gracias al apartamento que heredó su primer marido, también Poliña y Arseni. La madre del difunto marido se negó entonces a asumir los derechos de herencia solo para que el único nieto tuviera la casa del único hijo. Dima creía que como Poliña y sus hijos vivían en su propio apartamento y él crió a Arseni, ella se ve obligada a vender el piso y darle el dinero para el negocio. O al coche. O a ambos. Cuando una mujer empezó a decir que los bienes inmuebles no se distribuyen en vano y que su hijo también necesita una casa separada porque está creciendo, Dima empezó a contar las deudas inexistentes del niño que tenía delante. El padre, y siempre resultó que Arseni le debe mucho. Nunca pagarán por el par de veces que fueron a pescar juntos o tomaron lecciones juntos. Este apartamento fue chantajeado por Dmitri y Poliña durante mucho tiempo. Pero ella era fuerte y defendida. Por supuesto, ella misma lo sabía, sobre Arseni y Dmitri. ¿Qué más sabía la abuela del niño sobre su padre? Ella le dejó su apartamento. No guardaron secretos sobre eso. Dmitri creía que Arseni no se quedaría sin un techo sobre su cabeza, lo que significa que es necesario ponerlo a la venta con urgencia y dejar dinero en algo, como él expresó su valor. La opinión de su esposa no le interesaba en absoluto, al igual que la opinión del niño. Cada vez que Poliña decía que nuevamente le faltaba dinero para todo lo que necesitaba y nuevamente no tenía nada para pagar la factura de servicios públicos del mes pasado, su esposo respondía con una sonrisa, sentado frente a la computadora.
Y corriendo en la pantalla de otro robot, que después de la venta del apartamento, inmediatamente tendrá mucho dinero, puedes pagar los servicios públicos con un año de anticipación y no sufrir. Y él, Dmitri, ya se lo ha ganado en su vida. O tirar en silencio y esperar hasta que le permita descansar y retomar el negocio, o vender el apartamento y vivir tranquilamente ese dinero. En tercer lugar, no se lo dieron. Lo peor fue que Pavel copió a su padre en muchos sentidos. Por supuesto, no en todo, pero cada año veía más y más similitudes entre Poliña y sus hombres. Pavel trataba muy bien a la escuela, aunque a Arsenij le encantaba estudiar. Pero el más pequeño no fue amenazado, ni enviado a la escuela, ni siquiera vestido. Solo quería divertirse y sentarse frente a los shooters en la computadora hasta la mañana. Otra persona que constantemente la puso de los nervios durante todos estos años fue su suegra, Tamara Petrovna. Su madre era su pariente lejano, Dmitri. No es que fuera una vieja muy mala y dañina, no, para nada. Tamara Petrovna simplemente tenía un conocimiento muy agudo de la justicia, que compartía generosamente con los demás, incluso sin importar si le pedían ese favor. Poliña estaba firmemente convencida de que todas las conversaciones sobre la necesidad de vender urgentemente su apartamento matrimonial, así como el único techo sobre la cabeza de su hijo mayor, comenzaron con la mano ligera de esa misma cuñada. En su comprensión de la justicia, si su hijo lograba casarse con una mujer que tenía un hijo y llevarla a su apartamento de 2 habitaciones, entonces, como compensación por el dinero que estaba tomando, ofrécele dinero por ese apartamento. Por así decirlo, en un plato con un cuenco dorado. Al mismo tiempo, a la anciana no le preocupaba que durante todos estos años el apartamento se estuviera vendiendo constantemente y que ese dinero fuera a parar a la familia de Poliña, incluidas las necesidades de Dmitri. No es que la propia mujer no le hubiera ofrecido a su marido mudarse allí para no tocar su apartamento y no estropear la renovación. Por la marca de la expresión de su sangre. Simplemente creía que no estaba en absoluto permitido que una esposa tuviera el lujo de tener una zona residencial personal y de buen carácter. Y su hijo del primer matrimonio, más aún. Contra Arseni, ella también pensó mucho y se lo expresó a Dima en diferentes momentos. Digamos que es irrespetuoso y un extraño de su tierra natal, ¿y por qué lo necesitas en tu apartamento? Que se lleve a los parientes de su padre y establezca las condiciones para su madre. Por supuesto, Poliña no se quedó callada y protegió a su hijo. Le preguntó a Dima muchas veces sobre esto e incluso planeó salir de su apartamento con sus 2 hijos. Pero cada vez su marido la detuvo y prometió hablar con su madre. Pero pasó algún tiempo y Tamara Petrovna volvió a ver el caso como una oportunidad. Ella demostró que en esta casa no había nadie a quien llamar Arsenij, que él no tenía derechos y vendió su apartamento. Solo tengo que hacerlo. Cuando Pavel creció, la anciana tuvo un nuevo pasatiempo. Ella felizmente alimentó a los hermanos juntos, viendo cómo Poliña estaba enojada por esto. Entonces la molesta abuela de la joven le dijo que la madre de la mayor ayudaba con el apartamento y que ella tenía prisa. Y él, exactamente como un pequeño huérfano, dijo, no tendrá nada y no tendrá nada. Eso es todo, mamá, el insolente Arseni, lo descartó. Poliña, lo mejor que pudo, le explicó a Pavel cómo iban realmente las cosas. Y le pidió a su marido que volviera a influir en su madre. Pronto Poliña se cansó y les hizo saber a todos que ya no se comunica con sus suegros. Y ahí, aunque la hierba no crezca. Pase lo que pase, el tiempo pasó y Arseni creció. Después de la escuela técnica, obtuvo una buena especialidad y el título universitario prometía abrirle todas las puertas en su profesión. Surgió la pregunta de que quería vivir separado de su madre y su padre, con una niña. Como para toda madre. Para Poliña, esta situación no fue tan inesperada,
pero definitivamente no fue muy agradable. ¿Quién sabe cómo se llevarán? ¿Quién sabe qué clase de chica es? Pero no hay nada que hacer. Si el hijo lo decidió, que así sea. Su vida, después de todo. Arsenij, antes de mudarse a ese apartamento, le prometió a su madre que le daría parte de su salario como compensación por el hecho de que ya no cobraría el alquiler. Y cumplió su palabra. Cada mes, Poliña no visitaba la tarjeta con demasiada frecuencia, pero aún así era bastante agradable en estas condiciones de tamaño. Y así sintió el apoyo de su hijo mayor. Pero lo principal que le calentó el alma fue que su hijo ayudó a su madre. Aunque de esta manera ayudó, apoyó, no olvidó. Por las noches, la mujer a veces lloraba en silencio de felicidad, porque no todo el mundo puede tener un hijo tan responsable de menos de años. Es poco probable que la madre de tales milagros espere a Pavlikov. Aunque ¿quién lo conoce? Quizás crezca y se vuelva más inteligente. Poliña apenas respiraba y agitaba su cabello. Tuvimos que empezar a preparar la cena porque la nevera estaba casi vacía. En un día, los hombres habían sacado todo lo que podían comer. La mujer puso agua sobre el caldo y sacó el pollo del frigorífico. Ahora podemos cocinar rápidamente el primer plato y luego pensar en la guarnición, en la carne y preparar una especie de ensalada. La cocina estaba ocupada por su marido. Lo entendió por los desagradables sollozos y los duros pasos. Una vez Dima tuvo una figura muy atractiva, tal vez no demasiado bien formada, pero aún así era un chico muy guapo. Ahora tenía una barriga de toro, que sobresalía y sobresalía, y no se cuidaba bien. Incluso los problemas de higiene personal a veces no se resolvían sin un gran escándalo. Poliña comprendió de inmediato que Dmitri no estaba de humor. De alguna manera la miró de una manera especial e inmediatamente comenzó a reprocharla y escandalizarla. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? ¿De dónde sacaste tanto tiempo? Mira la hora. Afuera ya está oscuro, no hay cena y nadie te verá. Y todavía estás caminando hacia alguna parte. ¿No te preocupas en absoluto por nosotros y por Pavlusa? En el primer minuto, Poliña ni siquiera supo qué decirle, cómo transmitirle su punto de vista a su marido y al otro, para no discutir con él ahora. ¿Pero qué podría decir ella? Dima. Deberías encontrar un trabajo. Si me miras así, no tendría que trabajar en el departamento para al menos saltar de alguna manera este mes. Dijo lo más tranquilamente posible, cortando la pajita de zanahoria para la sopa. Y luego uno de ustedes dos es muy difícil de alimentar, ¿sabe? Y necesitas vestir a pasa. El chico, completamente sin ropa de temporada, se estiró. A cambio, la esposa se limitó a sonreír estúpidamente y miró dentro del frigorífico. Que Poliña acaba de llenar de diferentes sabores. Parece que su discurso en profundidad sobre la necesidad de trabajar para el cabeza de familia siguió siendo inaudito e inaudito. No puedo soportarte más. Poliña continuó en voz baja, sin dejar de esperar que Dmitri al menos esta vez la escuche. Bueno, no lo arrastres. Metió la nariz y masticó con cuidado un trozo de salchicha. ¿Sabes lo que debes hacer para esto? Ya sabes, pero serás terco. Vende el apartamento y viviremos allí. Estoy yo y tú también serás suficiente. Poliña pensó en lo que no habría oído. ¿Cuánto puedes masticar este tema como un chicle? Ha dicho más de una vez, y apenas lo ha explicado con los dedos, que no se puede vender lo que, aparte de ella, también pertenece a Arseni. Y ella no iba a presionarlo, como exigía Demetrius, dejando a su propio hijo sin un techo sobre su cabeza. Será mejor que me ayude en casa con algo. Fue a atacar a Poliña. Hay barro por todos lados, intransitable, y el ascensor no vuelve a funcionar. Tuve que llevar yo mismo las bolsas de la compra al quinto piso.
Después de todo, ¿hay algún hombre en nuestra casa? Y luego, según veo, no hay nadie aquí, cuando necesitas hacer algo, y una caja llena, cuando puedes exigirte aditivos en la mesa. Dijo sobre los aditivos a propósito, porque sabía que a su esposo y a su hijo les gusta comer delicioso. Poliña era una gran cocinera. Su madre era una buena cocinera. Le enseñó a Poliña muchas habilidades culinarias. Pero ese argumento asesino desapareció más tarde. Él volvió a sonreír, agarró el estante del refrigerador y se fue. Pronto llegaron desde allí los sonidos de otro disparo de computadora. Poliña estaba desesperada. Ella siempre tendrá que vivir así, en el modo de servir dos frentes sanas, sin ninguna esperanza de relaciones normales y... Da miedo pensar en el amor. Después de todo, solo cuando aman, se verán obligados a subir escaleras oscuras con bolsas pesadas en las dos manos, se sentarán sobre sus cuellos, pesarán sus piernas y no harán nada para facilitarles las piernas y complacerlas. Insistirán en la venta de ese, que es su único sustento y apoyo en el futuro, que, como usted sabe, es impredecible. Poliña vuelve a tener dificultades para respirar y siente cuán desigualmente late el corazón en su pecho. Sí, Caterina todavía tiene % de razón. Necesitamos tomar medidas urgentemente. Primero ve al cardiólogo y luego verás. Poliña solía sentir lástima de sí misma. Me acostumbré al hecho de que, en primer lugar, es necesario cuidar a quienes dependen de usted, su esposo y sus hijos. Y solo entonces, si queda dinero, podrás pensar en ti mismo. Pero por alguna razón ya no quedaba dinero. Mes tras mes, año tras año. Por eso, Poliña siempre se contentaba con la ropa más barata, los peores zapatos a la venta, los productos cosméticos más insolidarios. En caso de emergencia, con médicos gratuitos. Pero la joven Poliña siempre se arrepintió de sus propias necesidades, por mucho que se recordara a sí misma. Primero, hijos y un cónyuge, y de alguna manera logró salir adelante. Ahora, sentada en la cocina y sintiendo cómo le late un poco el corazón, la mujer sintió mucha lástima de sí misma. ¿Nació para la luz blanca, para tratarse a sí misma tan descuidadamente? ¿Y si le pasa algo a ella, qué pasará con sus familiares y parientes? No, eso no está bien. Poliña tomó una decisión. Necesita ver a un médico. Preferiblemente un buen especialista competente. Y eso significa, uno pagado. No hay opciones. Si la mujer hubiera discutido este tema con su marido, él definitivamente habría accedido a pagarle la recepción, si ella pudiera esperar a que llegara el momento. Ahora tendremos que negarles a Pavel y Dmitri algunas delicias a las que ya estaban acostumbrados. Pero esa es la cuestión. Se acostumbrarán. Su salud también es importante. En algún lugar profundo de su ser, Poliña sintió que si le pedía su opinión a Arsenij, él la apoyaría. Lo que significa que todo está bien. Por la mañana, la mujer no avisó a su hijo y a su esposa que hoy iría al médico. Entonces, después de salir del trabajo, no al final del día, sino inmediatamente después de la pausa para el almuerzo, la mujer se apresuró a llegar a la dirección conocida. Allí tuvo que esperar un rato en el pasillo, admirando los grandes y coloridos peces del acuario, cuando la invitaron a la oficina. El anciano médico escuchó las quejas de Poliña. Sobre sí misma, la mujer notó que esta recepción fue terriblemente diferente a las que tuvo que pasar anteriormente en el policlínico. Y tenía un cardiograma y UZ. Llevaba mucho tiempo hablando de la interpretación de los resultados. Finalmente, tras decidir darle un tratamiento de apoyo, el médico le recetó varios medicamentos y envió a la paciente a la farmacia. De camino a casa, Poliña, armada con el embalaje de los medicamentos, pensó si saltar o no, o esta vez la codiciosa familia se quedará sin delicias.
No quería hacer nada por los perezosos patológicos y por aquellos que la veían exclusivamente como una sirvienta libre. Por lo tanto, la mujer ignoró tranquilamente el giro hacia el supermercado y entró por la entrada con las manos vacías. Por primera vez en mucho tiempo. El ascensor no volvió a funcionar. Pero ahora no molestó a la mujer al mismo nivel que ayer. Primero, tenía las manos vacías. Y en segundo lugar, ahora regresaba a casa con un humor completamente diferente, por lo que no estaba en su poder estropear el ascensor equivocado. Apenas abriendo la puerta, Poliña se dio cuenta de que algo andaba mal en el apartamento. No había cosas esparcidas ni otras pruebas del crimen. No había elefantes en el pasillo ni clubes de humo de tabaco. Pero algo cambió discretamente aquí, mientras ella estaba en el trabajo hoy y luego en la consulta del médico. Habiendo dado un paso hacia el pasillo y tapando la puerta de entrada, Poliña se dio cuenta de que la estaban observando. La puerta de la habitación de su cónyuge estaba abierta. Dima no se permitió eso y prefirió vivir en su propia celda. El hombre exigía cerrar la puerta cada vez que alguien la usaba. Ahora estaba abierto. Y además, en el pasillo se escuchó un bajo grueso de su esposa, quien probablemente estaba hablando con alguien por teléfono, porque no se escuchó al interlocutor. Sí, estas no son nuestras gallinas. Oh, qué piernas, sería tan. Oh, bueno, ya lo entiendes. Ojalá pudiera encontrar una chica así, una extranjera pelirroja. ¿Y por qué necesito esta rana pasada de moda? Todavía estoy en algún lugar, pero no puedes mirar este modelo sin lágrimas. Todo lo que puede colgar está colgado. La cara es como la de una anciana arrugada. Y si me despierto, es solo una pesadilla matutina. Poliña se dio cuenta de que se trataba de ella. Era su pesadilla matutina. Era ella, todo está colgado. Era ella, no una chica en un auto rojo con la que él, sí o no, ya no está claro. Nuevamente el corazón estaba enfermo. Esta vez más fuerte, más persistente, más clara. Y nuevamente le dio miedo. ¿Es realmente por el hecho de que ella trabaja y lo contiene, dirige la casa, acaricia a su madre? Ella no merecía nada. Solo para. Poliña miró la foto que acababa de tomar su marido. Un par de tiras de tela que no cubren lo que se debe tapar, pero pronto lo resaltan. No inventaron nada nuevo, todo sigue igual. Y Dima probablemente decidió golpear a todos los más duros. En realidad, no tanto un martillo. La sexta década ha cambiado recientemente. Y aquí, allá. Poliña se equivocó al decir que Dmitri habla con sus amigos por teléfono. Estaba hablando con Igor, su viejo amigo en video. Y a diferencia de Dima, Igor vio a Poliña enojada en la puerta de la habitación. Y cuando la vio, intentó advertir a Dima. Metió el dedo detrás de su espalda y silbó desde la pantalla, tratando de hacerlo girar. Pero el hombre no pensó en reaccionar. Y los grandes auriculares que le pusieron no le ayudaron a notar a su esposa, que en realidad estaba parada detrás de él. Ojalá pudiera dormir así ahora mismo. Demetri continuó hablando. Ojalá pudiera. No es mi culpa. Da miedo mirarla y pensar de manera desagradable. Entonces Igor decidió que era necesario decir que Poliña escucha todas sus tonterías ahora mismo y sin excusas. Porque se desconoce hasta dónde llegará Dima en sus sueños. Poliña no escuchó exactamente qué le dijo a Dima. Pero él se giró bruscamente, al instante, y la miró con una sonrisa, saludándola. Luego le dijo a Igor que llamaría más tarde y cortó la llamada. Dmitri cambió de rostro y se volvió hacia su esposa. Solo que ahora, cuando estaban solos y nadie los veía, no tenía por qué ser una persona educada. Ahora se convirtió en la forma en que su Poliña lo conoció todos estos años. Era calculador, astuto,
implacable y sin principios. Ella siempre entendió esta simple verdad. Pero el problema es que no podía simplemente destrozarlo todo e irse. Sintió lástima de sí misma y de sus hijos. Bueno, ¿vas a quedarte como un matón o vas a cocinar y comerte a tu marido? Dmitri empezó a asustarse y se cruzó de brazos sobre el pecho. Miró a su esposa con frialdad y distancia, como si acabara de ser atrapado en el río frívolo, y ella. Pero Pauline no se comportó así y no reaccionó. Ahora el marido tiene que enfrentarla en todo su esplendor. Y a ella no le gustó lo que vio. No traduzcas el tema. Ella respondió en voz baja, mirando a Dmitri directamente a los ojos. Bueno, por favor repite lo que le dijiste a tu Igor. Dmitri se cansó y Poliña se dio cuenta de que estaba de humor para montar una escena. El primero. ¿Cuánto tiempo puedo esperarte? Estás caminando por un lugar extraño y yo estoy sentado aquí con hambre. Poliña salió de la habitación. Entonces la puerta de la habitación de Pasa estaba cerrada. Ella es Clara. Su hijo está en una escuela privada. Entonces podemos hablar con mi esposa de manera adulta. Por así decirlo, sin un y no intentaste ir a trabajar por el bien de la diversidad. Pero al menos un poquito. Porque, ya sabes, te he estado arrastrando sobre mis hombros durante meses. Y estoy cansado de eso. Honestamente, estoy harto de esto. Y también puedes hacer algo al respecto en casa. Él no es un inválido. Dmitri la miró con odio y odio en sus ojos. Y Poliña incluso se asustó un poco. Usted, 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 usted. Usted, 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 tú, 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 tú. Poliña de repente sintió que estaba muy cansada. Emocionalmente, esta situación fue difícil para ella. Y el corazón siguió latiendo. La mujer se sintió como si la golpearan, exactamente capturada en el pueblo del pájaro. No estoy bien. De repente, Poliña se limitó a decir, hoy estuve en el cardiólogo. Le receté un montón de pastillas. No, esta frase no anulaba el hecho de que iba a comentar inmediatamente su conversación con su marido. Y que se lo permite en general, y que no desea ayudarla de ninguna manera. Pero Dmitri decidió que ahora era posible tomar la iniciativa y comenzó a imponerle a Poliña la conversación que él mismo necesitaba. Bueno, ya te lo dije, anciana, si mueres, será mejor para todos. Así que ni siquiera esperes que ahora te pague la lástima. Mi hijo ya es adulto y sin tetas de alguna manera vivirá, no te preocupes. Será mejor que pienses que, como agradecimiento por todo lo bueno que he hecho por ti, podrías vender tu piso para agradecerme, por así decirlo. Tengo un amigo que vende su negocio, una cervecería. Yo lo compraría. Poliña no esperaba que Dmitri sintiera lástima por ella. Durante todos los años de matrimonio, había conocido bien a su marido. No es solo lástima y no puedes esperar a que llegue la nieve del invierno. Pero el hecho de que él sea tan abierto la hará reír de su debilidad y exigir, exigir, exigir. Bueno, ¿qué vio en la vida con este Dmitri? ¿Qué es bueno?
Maldiciones eternas de Tamara Petrovna, insultos eternos, insultos constantes. Y ahora es incluso una anciana, aunque es mucho más joven que su marido. Dima estaba parada cerca, sin irse. Se comporta como un ciervo esperando a su presa. La presa es débil, se rendirá, morirá y el ciervo conseguirá lo suyo. El pájaro depredador lo sabe muy bien. Y por eso no se va volando, da vueltas casi sobre su cabeza, sin insinuar que se dé la vuelta. Y ella quería ir al mar. Ella no estuvo allí durante muchos años, solo un marido tranquilo fue un par de veces. Pero los gritos de las gaviotas sobre las olas blancas, la mujer los recordará para siempre. Mar. Quería tanto el mar. La realidad volvió a invadir dolorosamente los sueños de Poliña. Bueno, su marido se apresuró. Entonces, ¿qué dices? Vendemos tu canario. En cuanto consiga un trabajo, te compraré un apartamento nuevo. Mejor que tus cascos. Dima se paró junto a ella como en señal de respeto, al final de la frase. Y trata de escucharlo. Como mentor y como jefe de un empleado que acaba de ser sorprendido en un robo. Vete, Dima. Estoy cansada, dijo la mujer. No explicaré lo que acabas de decir. No soy una chica en un rojo. Basura de valor incalculable. Y no te pongas al servicio de aquello para lo que supuestamente trabajas. Conócela, ¿para qué tipo de lugar trabajas? Debió haber conseguido un lugar en ese apartamento. Bueno, está bien, te llevaré a nadar. Bailarás conmigo. Y entonces Poliña se echó a reír. Atentamente. Zumbido. Divertido. Mar. Ella va al mar. La mujer pensó que el dinero que ganaba y gastaba en esto le alcanzaría para un viaje. Así que no pierdas el tiempo. Agitando la cabeza como un hombre que de repente escucha un chiste muy gracioso, Poliña se levantó y se dirigió a la cocina. Allí hirvió tranquilamente una tetera, se sirvió café, sacó el teléfono y se sentó en el sofá de la cocina. Es hora de cuidarte. Intentó no prestar atención a Dima, que corría de un lado a otro y dejaba de lado sus inofensivos comentarios sobre su altura, cabello, figura y apariencia. Ahora le resultaba difícil tocar a una mujer. Especialmente después de que esta mujer se cansara de soportar lo que había soportado toda su vida. En primer lugar, Poliña le escribió a Arseni y le pidió que le volviera a llamar cuando estuviera libre después del trabajo. Todas sus esperanzas estaban ahora relacionadas con su hijo. Por supuesto, Poliña entendió que no era una vejez profunda, por lo que no querría demostrarle a su marido esto, y no importa cómo él antepusiera su vejez a sus camaradas. Pero no fue el caso. No dudaba que Arsenij la ayudaría, tanto física como moralmente. Sí, es una pena que su padre muriera tan temprano. Todo podría haber transcurrido en un escenario completamente diferente. Hasta que Arsenij respondió, aparentemente trabajó. Poliña enumeró el sitio de la agencia de viajes en llamas. A pesar de que su marido se lo dijo, la mujer ganaba mucho. Por supuesto, si gastas tus ganancias exclusivamente de acuerdo con tu propósito, y no compras estupideces en los juegos, compras delicias innecesarias y no baratas, exiges mucho dinero para un regalo a tu mamá, no existen otras prioridades. De aquí en adelante. Poliña miró un recorrido muy agradable por el cálido. Días, noches, ultra todo está encendido. El vuelo de su ciudad, e incluso el de la mañana. Parecería que ¿qué podría ser mejor? Presionó el botón de prohibición y por un minuto le mostró la cara a su marido, cuando él entendería su plan. ¿Y si él lo entiende, cuál es la diferencia entre ella y él ahora? A través de la puerta cerrada, Poliña escuchó cómo Dima maldecía mientras estaba sentada frente a la computadora. El partido volvió a quedar colgado.
pero al menos lo tiene todo estable. Te pedí que pagaras por una internet normal. Estabas gritando desde la habitación. Y tú andabas dando vueltas con esta cosa barata. La velocidad simplemente no es buena. Todo está colgado y retrasado. Y te ahorrarías un centavo, pequeña mierda. Habiendo seducido a su esposa de esta manera, aunque no por primera vez, Dmitri continuó interesado en cortarse en el shooter de la red. Bueno, no puedo evitar llevarme a un niño de un periostec. Mientras tanto, Arseniy fue recogido por su madre. El joven estaba cansado. Fue bueno escuchar su voz. Pero aún así habló con su madre sin irritación. Tranquilamente. Qué marcado contraste con Dima. En su cabeza, Poliña tenía algo así como envidia por la futura esposa de Arsusa. Ese es el que tuvo suerte, mucha suerte. Hijo, preguntó. Sácame de aquí, por favor. Y en general, necesitamos hablar. ¿Qué pasó, mamá? Te golpeó, dime la verdad. No, ¿qué estás? Todo está bien. Luego se apresuró a contárselo a la esposa de Arseniy. Solo ven, nos encontraremos en la entrada. No vengas aquí, ¿vale? Ven, llama, saldré. Está bien, estaré allí. El hijo respondió brevemente y apagó. Poliña fue tranquilamente a recoger sus cosas. Planamente y sin prisas recogió todo lo que creyó necesario. En la cocina, en el armario de la entrada, en el trastero. En el balcón. Luego ella también entró silenciosamente en la habitación que compartía con su marido. Además, si somos completamente objetivos, vivían no como marido y mujer, sino como vecinos en el apartamento comunitario. Recogió todo de sus estantes, agregó ropa de cama y otras pequeñas cosas. Dima no prestó atención a lo que hacía. Al parecer, a propósito. Describió y enfatizó su ofensiva. Bueno, por favor. Todos los paquetes, así doblados, Poliña los llevó a la puerta de la casa y los dejó allí. Luego los dejará caer, los cargará en el viejo coche de Arseniy, que le regaló durante años, y se irá a su apartamento. Pero no por mucho tiempo, porque mañana tiene vuelo. Este tiempo será suficiente para reunirse en el resort e incluso poner un poco de orden en la vivienda. Solo queda resolver el problema con ¿cómo lidiar con Pavel? Por un lado, a Poliña no le importaba dejarlo con su padre. Dmitri, por supuesto, no cuidará de él como debería, pero ya no es un niño pequeño e indefenso. Es un hombre de años. Arseniy ya ha trabajado un poquito a su edad. Por otro lado, si pasa comienza a estudiar, incluso se le ordenará el camino a la escuela técnica. Tendrá que ir a la escuela. ¿Por qué la mujer decidió esperar al adolescente y hablar con él en persona? El chico decidirá y ya veremos. Pasa llegó tarde a casa. Arseniy ya estaba en el coche debajo de la entrada y afuera estaba oscureciendo. Poliña inmediatamente hizo girar al hermano menor y le mostró todas las perspectivas. Ella decidió dejar a su padre. Sin motivo, simplemente decidido. Poliña no le contó a su hijo sobre la conversación que escuchó entre Dmitri e Igor. Porque todavía no entendía todo. Y la discusión sobre la venta de su propio apartamento podría considerarse el mismo acuerdo que le permitió tomar esa decisión. ¿Cómo te alejas de tu papá? Al principio Pavel no entendió. Miró a su madre con todos los ojos y no sabía cómo era posible y qué pasaría después. Poliña llegó tarde y pensó que para la psique de un adolescente, esas noticias podrían ser destructivas. Pero no había otra opción. Tenía que cuidarse sola. Entonces la mujer le confirmó a su hijo lo que acababa de oír. La terapia de choque es una terapia de choque. Sí, tomé esa decisión.
¿Papá lo sabe? Pasa estaba confundido y por alguna razón miraba el refrigerador. Poliña estaba dispuesta a jurar que su hijo se hacía pasar por el padre del niño. Que no encajaba ni en el fregadero ni en la estufa. Poliña definitivamente sacudió los hombros. Se suponía que este gesto era bastante sonoro para transmitirle a su hijo el hecho de que a ella no le importa si su padre lo sabe. Además, el propio Dima estaba ahora en una pelea con extraterrestres y no consideró necesario interferir en conversaciones tan triviales. Yo, simplemente no lo sé. Pasa se sentó en el borde del rincón de la cocina. E inmediatamente se arrodilló. Poliña sintió lástima por él, porque ella no era una bestia. Pero al mismo tiempo la mujer comprendió que el hijo es casi un adulto, casi un hombre. Déjale que tome la decisión por sí solo y luego él asumirá la responsabilidad. Poliña miró a su hijo, y esas pelucas onduladas, esos hombros comprimidos, toda esa confusión en la mirada exigieron que lo retuviera. Ella dijo que todo estaría bien. Pero no, la mujer aguantó. Pavel creció tan exigente, tan consumidor, tan parecido a su padre, que si no toma medidas de emergencia ahora, puede cultivar una segunda Dima. ¿Por qué necesitaría eso? Arsenij casi había metido todas las bolsas en el coche, la tinta ya se había espesado fuera de la ventanilla y había pasado bastante tiempo. Y Pavel estaba sentado y miraba a su madre y a su hermano, que se acercaba a su puerta. Y entonces ambos escucharon el sonido de la puerta abriéndose de la habitación. Esto significó que Dmitri finalmente se quitó los auriculares y salió al pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Polka, ¿dónde está la comida?, dijo Dmitri, entrando a la cocina. Al mismo tiempo, el hombre, de forma totalmente antiestética, se peinaba el vientre peludo. Y parecía serio, amenazador, intransigente. Él, por supuesto, notó un alboroto inusual en la casa, pero pensó que su esposa solo quería asustarlo. Entonces Dmitri decidió no aprovechar sus lamentables intentos y mostrarle quién es el dueño de la casa. Si es necesario, también le enseñan físicamente, porque empezó a permitir demasiado para sí mismo. Poliña miró a su marido y por primera vez tuvo tantas ganas de reír. ¿Pero qué dice ella? ¿Qué sucede contigo? No tienes que comer, como dices. Decidí dejar de embarazarte y de cansarte de tu propio piso. Por eso voy a la mía. Supongo que Pavel se queda contigo. La última frase que dijo Poliña no fue sin arrepentimiento. Pero como el hijo no puede tomar una decisión, lo más probable es que sea la adecuada para él y para ella. Dima no entendió. O fingió que no entendía. Amenazó con acercarse a su esposa y la miró directamente a los ojos. ¿Qué, decidiste tener un amante? Sin amantes. Pensó Poliña. Ella simplemente decidió que puedes cocinar para ti y tu hijo. Y también puedes aprender a llevar comida a casa. Y sobre el hecho de que un hombre normal siempre sabe cómo ganar dinero, primero tendrás que recordarlo. Así que adiós. Dmitri apretaba los puños y solo los restos de sus pensamientos sanos en su cabeza no le permitían golpear a Poliña. Sin embargo, la mujer no estaba demasiado preocupada por esto. Las escaleras de Arsenij, que subía al apartamento, ya se escuchaban en la escalera, por el último tramo de los paquetes. Para que nadie le hiciera daño. El joven salió al pasillo, enganchó fácilmente con sus manos un par de paquetes y su madre lo siguió. Estaba lista para despedirse de Pavel y recordarle que mañana por la mañana necesita poner el despertador a la mañana para no quedarse dormido en la escuela. De repente se dio cuenta de que él estaba vestido igual, de pie junto a ella. ¿A dónde vas?, preguntó su hermano Arsenij, balanceando las manos sobre él. Tampoco creía que Pavel lograra salir del frigorífico de su propia casa. ¿A dónde más puedo ir contigo?
Así que salí de mi habitación y guardé algunas cosas. Luego volveré por el resto. ¿Verdad, mamá? Y Pasa miró a Poliña como en su primera infancia. Intrigante y sincera. Para no llorar por la importancia y la susceptibilidad del momento, Poliña simplemente se quejó. Y ahora no tiene nada de qué preocuparse. La mujer les mostró a los chicos que podían salir, y ella misma se volvió hacia la puerta y a sus espaldas. Dimitri estaba. Y saltó del tren. Le preocupaba que todos los vecinos fueran testigos de su relación. No quiero verte más aquí. ¿Qué? ¿No puedes mirar a tu marido después de haber hecho algo? Desvergonzado. Confié tanto en ti. Mi mamá tenía razón cuando decía que no te pueden dejar tus metros cuadrados y tus disparos. Vieja tía codiciosa. ¿Quién te necesita? De esta manera, dándole a Pauline todos los umbrales posibles e imposibles a los ojos de los vecinos, Dima resopló y cerró la puerta. Mamá, no entiendo, ¿te está regañando o haciendo publicidad? Preguntó de repente Arseni. Y de esta broma los tres se rieron hasta las lágrimas. La vida de Poliña poco a poco fue mejorando e incluso empezó a jugar con nuevos colores. Por supuesto, fue difícil recobrar el sentido en tan poco tiempo después de todo lo que Dmitri hacía por ella con regularidad, pero hizo lo mejor que pudo. Los hijos dieron por sentado con tranquilidad que su madre se va de vacaciones por primera vez sola, sin nadie. Sin embargo, Ilona, la niña Arsenij, estuvo mucho y durante mucho tiempo indignada por el hecho de que en el apartamento, que ya consideraba casi suya, de repente llegaron dos residentes más. Pero Poliña simplemente no le prestó atención a la niña insolente y le pidió a su hijo que apaciguara a su elegido. Hizo las maletas con cuidado y despegó en el avión exactamente a la hora prevista. Por supuesto, la mujer no tenía ninguna duda de que sus hijos ya eran bastante maduros y seguramente harían frente a todas las tareas que ella les había encomendado. Pero aún así, el corazón de su madre no estaba en su lugar. El vuelo fue fácil y Poliña se encontraba por primera vez en su vida en un centro turístico extranjero. El mar simplemente encantó a la mujer. Era tan gentil y turquesa como en sus recuerdos, pero nunca se había sentido tan libre. Poliña caminó mucho por la playa, observando las maravillas de la naturaleza local. Realizó excursiones y comió delicias en restaurantes. Ahora ella misma se preguntaba por qué Cabal sufrió tantos años, cuando fue arrastrada por Dima. Era posible comportarse así desde el principio. Y los problemas no se habrían creado ni crecerían hasta tales dimensiones. Dmitri, por cierto, no la dejó sola. Se enteró por su colega que él acudió a ella en busca de trabajo. Y allí arregló el tararama. Afortunadamente, Poliña trabajó durante muchos años sin vacaciones, y por eso la enviaron a la reunión, para correr los días por su cuenta. La mujer simplemente no podía imaginar la fea escena que se desarrollaría en ese caso, si se conocieran. Además, Dmitri la llamó. Bloqueó al hombre en todas partes que pudo, a su madre y a sus hijos. El marido exigió pensarlo bien y volver a su apartamento. Deja de hacer algo sucio y empieza a cumplir con tus deberes. Dima poco a poco empezó a recordar a Poliña incluso sobre la venta de su propiedad. Dijo que era necesario deshacerse de todo inmediatamente y entonces estarías completamente satisfecho con la vida. Poliña ahora solo sonreía sarcásticamente, especialmente cuando comparaba dos formas de vida. Y en otro un plato con delicioso tiramisú. En su tabla de preferencias personales, la segunda opción ganó con una gran diferencia. Y entonces, no se puede decir nada sobre regresar con su cónyuge. Al tercer día de su estancia en el resort, Poliña se perdió. Al principio, pareció haber elegido correctamente la ruta por las sinuosas calles de esta ciudad desconocida,
pero tan hermosa, y luego, una vez, ya no reconocerá la zona que ella encontró. Las mismas casas, las mismas curvas, algunas sin rostro, las mismas tiendas por todas partes. Y no podía preguntarle a nadie porque no conocía el idioma local. Luego de dar vueltas alrededor del lugar, convencida de que encontrar el camino desde aquí no era posible, la mujer comenzó a entrar en pánico un poco. No quería quedarse aquí por mucho tiempo, pero encontrar el camino al hotel es solo una tarea con un asterisco. Cuando le tocaron el codo con cuidado, alejándose de la parte que pasaba, en las inmediaciones de donde se encontraba, Poliña primero se estremeció y luego se relajó. Consideró que la ayuda la brindó uno de los residentes de su hotel. Alto, de ojos negros, luce delgado y esbelto. Por alguna razón, estaba asociado con una mujer con antecedentes militares. Ella no lo encontró ni una ni dos veces en un paseo a lo largo del terraplén. Ya sea en un restaurante o en un hotel, en una piscina o incluso en la playa. Por lo que ella entendió, el hombre también vino a descansar solo. Parece que estás en problemas, volvió a preguntar y le sonrió ampliamente a Paulina. Estaba perdido. Honestamente y brevemente respondió la mujer. Me encantan las respuestas francas. El desconocido continuó el diálogo, atrayendo con cuidado a Paulina por la calle. Y si permito franqueza por franqueza. Quería encontrar una razón para conocerte mejor. Pero de alguna manera no funcionó. Tú date prisa, yo lo hago. Hay algo más en el camino. Y ahora lo vi y decidí que esa oportunidad es el destino. No tienes nada en contra de nuestra comunicación. El hombre se presentó como Nicolai y resultó, como sospechaba Poliña, un militar con pensión por servicio. Vivió solo durante mucho tiempo después de la muerte de su esposa. Pero todo parecía mal. Solo le quedaban sus propias hijas. Ahora se suponía que la chica debía girarse. Mientras hablaban, Polia y Nicolai caminaron lentamente hacia el hotel. Sobre ellos mismos. La mujer no habló de muy buena gana. Entonces, brevemente y en la superficie. La esposa no era la persona que podía sentirse detrás de un muro de piedra. 2 hijos. Uno ya es completamente adulto y el segundo es un adolescente. Trabajo, pasatiempos. En general, todo es como todos los demás. Traer a Poliña al hotel, como agradecimiento por su amable acción. Colia inmediatamente pidió al viajero un paseo nocturno por el terraplén. Poliña estuvo de acuerdo, porque le agradaba al hombre y la conversación con él fue interesante. ¿Por qué no darle placer al paseo nocturno no solo a él, sino también a usted mismo, especialmente a alguien tan inocente? Cenaron a la orilla del mar, mirando el camino iluminado por la luna y hablando de música clásica. Poliña no recordaba en absoluto si había dicho al menos una vez en su vida. Sobre música con Dima. A ella le encantaba mucho este tema. No en vano acabó en una escuela de música e incluso iba a entrar en un conservatorio. Por suerte, su madre dijo que no, de lo contrario no la verían ahora en la línea de buenos ingresos, como sus propios oídos. Pero la escuela de música terminó, el hobby permaneció y la mujer estaba feliz de poder hablar de ello con alguien. Resultó que Nicolai era muy bueno no solo en. Pero cortésmente pidió permiso al administrador y en un par de minutos los dedos del hombre ya recorrieron las teclas. Con cuidado, como si probara plástico blanco y negro para darle elasticidad. Colia tocó las teclas y extrajo de ellas el sonido. Fue genial. Ya sea toda la atmósfera de la ciudad al atardecer, ya sea el rastro de la luna detrás de mí o simplemente la expectativa de algo hermoso que se suponía que sucedería en su vida. Pauline no podía decir exactamente qué hacía que esos momentos fueran mágicos, pero lo eran. Nicolai sintió lo mismo.
Un poco más tarde, cuando Bach, Beethoven y Mozart actuaron en el restaurante Goman, Paulina pasó al instrumento y el viejo sintetizador también fue producido por Tchaikovsky, Musser y Schubert. Este último resultó ser un verdadero éxito, porque muchas parejas bailaron bajo esta melodía en el vals. Paulina notó que Nicolás la miraba amablemente desde debajo de sus párpados, y esa mirada la embriagó literalmente. Paulina siguió tocando, disolviéndose en los sonidos de la música, nadando sobre ellos y abandonándose por completo, sin dejar ningún resto. Cuando terminaba una melodía, Paulina inmediatamente comenzaba una nueva en su memoria, tratando de recordar todo lo que alguna vez se había leído en una partitura en una escuela de música. Esa noche rodearon a la mujer y la privaron del sueño. Ahora ella otra vez se sentía joven, enamorada. Caliente y viva. Real. Baile. La mujer no pudo encontrar la definición exacta de este estado, pero quería que continuara el mayor tiempo posible. Nikolai tocó lo más profundo de su alma con hilos que parecían haber sido cortados de manera confiable por Dmitri. Ahora Paulina está viva de nuevo. Con solo mover las teclas con los dedos, captando la atención de los visitantes del restaurante. Y entre ellos el más caliente Nikolai, respirando el aire lleno de aromas orientales. Kolya llevó a Paulina a su habitación y le besó la mano. En toda su vida no recordaba un momento más romántico que este adiós en la puerta. Nikolai se limitó a mirarla a los ojos y le pidió permiso para venir mañana aquí y llevarla al restaurante. Paulina, por supuesto, no pudo evitar acceder a tan modesto pedido, porque ambos entendieron que iban a estar separados por un corto tiempo. Todos los días restantes antes de la partida, Paulina y Nikolai los pasaron juntos. Hicieron excursiones juntos, fueron a la playa, a la piscina, cenaron, almorzaron y desayunaron. Una comunicación tan estrecha no le produjo ninguna molestia a Paulina. Además, por primera vez sintió que ese hombre estaba sinceramente interesado en ella. Dima no quería saber en realidad cómo fue su día, qué pensaba, qué soñaba, qué animal le recuerda. Esta es una nube en el cielo. Y Kolya estaba interesada. También habló mucho de sí mismo, de su hija, la artista, de lo que quieren sus nietos, pero de alguna manera no todo sale bien para formar una familia con Sveta. En respuesta, Paulina compartió su sensación de que sus hijos viven solos desde hace casi una semana. E Ilona, la hija de su hijo mayor, puso en secreto a Arsenij en la final al estilo de mío de tu madre. Nikolai se rió con Paulina. Y nunca se sintieron tan bien y tranquilos. Kolya resultó ser residente de la misma ciudad que Paulina. Esta circunstancia les hizo reír mucho cuando Nikolai dijo solemnemente algo para el desayuno. Entonces este es el destino. Paulina ni siquiera discutió. Aparentemente esto es cierto. Por lo tanto, acordaron reunirse inmediatamente después de regresar a su ciudad natal. Y por supuesto, intercambiaron sus teléfonos. Ya nos sentíamos mutuamente, si no muy cercanos, al menos tampoco extraños. Solo la noche antes de la salida, acostada en la cama y pensando en los momentos más vívidos de las pasadas vacaciones, la mujer se dio cuenta de que nunca había sacado las pastillas de su maleta. Ni los que recibió como cita de un cardiólogo, ni los que había estado tomando constantemente durante muchos años. La mujer no sabía si podía confiar en su propio reflejo en el espejo. Pero aún así, pensó que se veía mejor. Por supuesto, no se puede confundir a una belleza de un año con otra, pero no lo es. Y ni siquiera necesitas ese placer. Ella ha vivido sus años. Ahora necesitas dejarlos vivir con otros. Por ejemplo, hijos y luego nietos. Y hubo problemas. Paulina incluso sospechaba que Pasa y Arsenij estaban suavizando la situación que sucedió en su casa debido al hecho de que se mudaron allí.
Ilona no quería compartir sangre con nadie más, ni siquiera con el dueño legal de la mitad del apartamento, y no insistió en exigirle a su hijo mayor que enviara a su madre a ninguna parte. La niña mimada llamó a esa residencia coljós o apartamento comunal. Y darse cuenta de que fueron los familiares de su amado hombre quienes se negaron. Poliña no sabía qué hacer con él. Por un lado, ella misma estaba muy herida por el derramamiento de sangre y no quería volver a ser la misma anciana, susurrándole al oído a su hijo las inmundicias sobre su elección. Por otro lado, Poliña no entendía cómo podía ser que ella, la dueña de pleno derecho de la habitación, casi pidiera permiso a esta perra para dejarla caminar allí al menos la mitad. Estaba mal. Pero Ilona no lo aceptó. En realidad, no le hablé tanto de Ilona. Nos conocimos en una fiesta de estudiantes y decidimos vivir juntos en un par de meses. El hijo, hasta donde sabía Poliña, aún no había planeado casarse con ella y simplemente disfrutaba de su comunicación, como ella. No hubo conflictos entre los jóvenes. Hasta el momento de la madre y el hermano menor, ¿cómo podemos salir de esta fea situación para que todos se sientan bien? Con estos pensamientos, Poliña se quedó dormida. Al día siguiente la esperaba la partida y una muy breve separación de Nikolai. Allí, en la terminal de embarque, la besó por primera vez. Y de la sensación de sus labios sobre los suyos la mujer no pudo librarse durante todo el vuelo. Ella recordó, disfrutó. Y estaba pensando que en un par de días volverían a estar juntos. La vida habitual encendió la luz y el resto del día justo después de la llegada. En primer lugar, la casa estaba sospechosamente silenciosa y sospechosamente limpia. La mujer se negó a que los niños la recibieran en el aeropuerto y les ordenó que fueran con cada uno de ellos por su cuenta. A quien para la escuela, a quien para el trabajo. Con puré de patatas fresco. En el frigorífico había chuletas fritas y dobladas en un plato. Poliña no podía entender que la vigilaba. Caminó por el apartamento un par de veces, evitando solo las habitaciones de Arseni e Ilona, hasta que descubrió que ya no había cosas de niña. La ropa de abrigo desapareció en el armario, en el pasillo, en el baño no había ventilador colgado. En dirección desconocida se evaporaron numerosas gomas y clavijas que antes cubrían todo el espacio con una capa plana. Es imposible decir que Poliña no estaba feliz. Simplemente sentía por dentro que esta chica no podía hacer feliz a su hijo. Pero, por desgracia, ¿qué podría decirle a su hijo ya mayor? Y ahora, cuando él mismo tomó la decisión, o la tomaron juntos, no importa. Sus palabras no le parecerán ofensivas a Arseni. En segundo lugar, hasta el día de trabajo, a Poliña le quedaba un día más. Y por eso decidió cocinar algo impresionante para sus hijos. La mujer quedó conmovida por sus cuidados, y sería bueno que hoy, al regresar a casa, ambos recibieran lo que tanto amaron desde pequeños. ¿Hace cuánto que Poliña no hace magia en la cocina solo para su propio placer? Durante mucho tiempo, las mujeres no contaban con cómo hacer que la receta fuera menos costosa o menos calórica, sino que simplemente la cocinaban y disfrutaban. No es de extrañar que pronto el delicioso aroma del sarkov en vasijas de barro invadiera la cocina, y de postre todos esperaban un magnífico pastel relleno según la receta de su madre. Lo más destacado fue el uso de ralladura, y luego el plato resultó simplemente único. Y nada parecido. Esa velada fue realmente familiar y les recordó a los niños las vacaciones de su lejana infancia. Ambos hablaron breve y brevemente sobre su vida aquí. Ilona estaba enojada, limpiaron y prepararon, fueron a la escuela correctamente. Entonces la niña se cansó de todo y recogió todas sus cosas bajo la aprobación silenciosa no solo de Pavel, sino también de Arseni, quien estaba cansado de escuchar sobre el hecho de que podía echar a su madre y a su hermano, ya que no podía evitar que vinieran aquí. Sin histeria, no fueron peores que con ella.
Incluso la limpieza se hizo menor. En una palabra, todo es genial. Dmitri no apareció y no se apresuró a participar en la vida de su único hijo. Pero resultó que Tamara Pavlovna rompió directamente el teléfono de Pavlov en numerosos intentos de obligarlo a regresar con su padre y pagarle la deuda de su hijo. Poliña se rió de esta afirmación durante mucho tiempo, pero nunca recordó cuando este pasa estaba muy en deuda con su padre. Ella lo mantuvo independiente, también se ocupó de su salud y de sus estudios. En resumen, fue una risa, de verdad. Después de aconsejarle a su hijo que se saltara las lecciones de la antigua familia, Poliña fue a su habitación y comenzó a charlar activamente con Nikolai. Ya se estaba preparando para el vuelo y pensaba que pronto estarían juntos. Pidió dejarle un par de tardes libres para poder verla y recordar cómo era. Escucharla reír. Poliña llegó tarde y recordó que el amor y la obediencia son realmente todas las edades. Y luego le prometió a Kolya que todas las noches estaban a su disposición. Ella puede planear cualquier cosa. Ante la mujer, otra pregunta estaba en pleno apogeo. ¿Cómo confesarle a Inovip que tenía un admirador en el resort? Por un lado, entendió que las novelas turísticas no son duraderas. Y con otro, tuvo cuidado toda su vida y vivió bajo el mismo techo con un humano completamente extraño durante tantos años. Ahora ella merece el derecho a la felicidad, al menos intentarlo. Polya se dio cuenta de que ahora realmente tiene la oportunidad de oro de hacer que los años que le quedan sean menos frescos y aburridos. Y esta oportunidad se llama Nikolai. Poliña se miró en el espejo. Donde solo quedó la vida torturada y los numerosos insultos de la tía que se fue volando del aeropuerto hace una semana. Incluso sus hijos elogiaron su apariencia. Significa que está en el camino correcto y no dará marcha atrás. Habiendo cobrado valor, la mujer abrió la puerta y se dirigió hacia los niños que, según informes, lavaban los platos en la cocina. Estaba decidida a hablar con ellos sobre su presencia en su vida. De los militares de larga data. Pavel y Arseny descubrieron que su madre, que aún no había logrado deshacerse de un hombre, inmediatamente comenzó a salir con el siguiente, en voz baja. En principio, Poliña los entendía bien a ambos. Le encantaría que uno de sus hijos saltara así del fuego, pero es poco probable. Entonces la razón para no confiar en la sinceridad de sus sentimientos era por los chicos. Pero la propia mujer no podía esperar ese momento. Cuando Nikolai aparecerá en su umbral. Sin embargo, el hombre respondió a esta pregunta de otra manera. No le pidió de inmediato a su amada mujer que se fuera a casa y le sugirió ir primero al cine, para luego poder cenar en algún lugar. Poliña, por supuesto, no pudo negarse, y la mujer no tuvo ese pensamiento. Por lo tanto, asistieron con éxito a alguna comedia romántica y luego celebraron el encuentro en su tierra natal en un tranquilo restaurante familiar. Con un ambiente hogareño y una cocina sofisticada. Era exactamente la fecha que Poliña deseaba y a la que aspiraba todos estos años. Un silencioso murmullo de velas, música discreta, comida deliciosa. Nikolai la invitó al cumpleaños de su hija, que iba a celebrar el sábado, y se ofreció a llevarse a los dos niños con ella. Desde su punto de vista, tal conocimiento sería simplemente perfecto. El lugar público es una buena razón, invitados alegres. Después de pensar un poco, Poliña estuvo de acuerdo en que tal desarrollo de eventos podría ser realmente perfecto e incluso el único correcto. Al regresar a casa, la mujer no tuvo tiempo de descubrirse a sí misma, pues se dio cuenta de que el borde de la oreja estaba lleno de momentos educativos. Y la inspiró con sus hazañas, comparándola con Dmitri. Sobre sí misma, la mujer notó que el famoso retrato de este perezoso y transeúnte que se había apoderado de su propiedad estaba pintado de manera absolutamente correcta, y pasa, reconociendo el derecho de su hermano mayor, fue al baño.
Poliña una vez más llegó a la conclusión de que se fue a tiempo y no en vano. Un par de años más tarde, Pavel finalmente creería que un hombre debería vivir igual que su padre. No, no necesitamos tales aventuras. Poliña cerró la puerta especialmente y le gritó al chico en la cocina. Hola, estoy en casa. En el cumpleaños de Svetlana, una niña joven y tranquila celebró inesperadamente. Invitó a otro grupo de personas de la Academia de Arte, donde estudió en cuarto año. Y todos hicieron ruido, hablaron, discutieron y se demostraron sus derechos unos a otros. A Poliña a veces le daba vueltas la cabeza sobre lo que entendía. Los jóvenes de hoy tienen su propio mundo, que a ella le resulta inaccesible. ¿Quiere que sea accesible para ella? No, ella nunca aceptaría cambiar lo que tenía ahora por todo este encanto de la juventud. Solo ahora, sentada hombro con Nikolai, Poliña comenzó a apreciar cada momento de su vida. Ahora las malas críticas y la humillación han desaparecido de su vida, las lágrimas amargas han cesado por la noche y los fuertes llantos en la almohada durante el día. No fue necesario compartir los últimos 1000 salarios restantes. Sobre las necesidades del cónyuge y de los hijos. No hay nada que decir, pero cada época tiene sus ventajas, y uno de los principales encantos de ese periodo en el que una mujer vuelve a ser una valla es la capacidad de valorar sabiamente sus pros y sus contras. Poliña suspiró y se apretó contra Kolya, sintiéndose en la cima de la felicidad. Qué bueno que ella se sintió tentada y aún así voló al resort. Por la mañana, Kolya y Poliña se reunieron porque el hombre simplemente no quería dejarla ir a casa. La llevó a su dacha, una casa enorme en las afueras, donde compitieron hasta altas horas de la noche quién sería capaz de tocar obras más complejas en un piano viejo, pero bastante funcional, que se encontraba en el pasillo del primer piso. Nunca pensé que encontraría una mujer que me entendería tan bien. A veces tengo la impresión de que acabas de leer mis pensamientos. ¿Y qué está pasando contigo ahora mismo? Esta luna llena que se asoma por las ventanas semitransparentes cerradas. Esta música. Este vino dulce en una copa. En realidad, esto es un sueño. Y cuando despierte, no pasará nada. Buen sueño, respondió Poliña. Yo también quiero eso. Y Nikolai sonrió en respuesta. Tan sinceramente como solo las personas verdaderamente felices pueden sonreír. Pronto, Nikolai declaró en la línea que ya era imposible vivir así y que debían decidir sobre su futuro. Sin escuchar las duras objeciones de la mujer, insistió en convertirse oficialmente en marido y mujer. Ahora Polya y Kolya vivían juntos en su gran apartamento en el centro de la ciudad. Ellos, por supuesto, se enamoraron de Pavel, quien, según su madre, pudo aprender mucho de sus ojos. De todos modos, tuvo esa oportunidad. 6 meses después del mismo día del nacimiento, Arseni y Sveta se presentaron frente a Kolya y Poliña y les entregaron una invitación a la boda. Resultó que los jóvenes se gustaban en ese entonces, pero ninguno tuvo el coraje de empezar a salir. Sin embargo, Arseni recordó que Svetlana pronto participaría en una exposición en la galería y allí pudo intercambiar teléfonos con ella. Así comenzó su comunicación, que poco a poco se convirtió en amistad y luego en amor. Ahora Arseni tiene la madurez suficiente para casarse y empezar a formar su propia familia. Y pronto nuestros nietos se irán con nosotros. Nikolai estaba satisfecho, sentado en la terraza de la casa de campo. ¡Qué campo tan feliz! ¿Te imaginas? Niños pequeños, como nuestros hijos. No pensé que encontraría mi segunda mitad. Pensé que me acostaría en la tumba. Y entonces decidí tomarme unas vacaciones por primera vez. Nunca antes había volado al extranjero. Y luego tú. Y con este viaje se dispusieron 4 destinos a la vez. Ver.
Se formaron dos familias a la vez. Polinia se limitó a asentir, escuchando a su marido. Ella pensó que tales encuentros realmente no ocurren por casualidad. Pero ¿qué podemos decir ahora? Lo principal es que están juntos. La mujer puso una manta sobre los hombros de Nikolai, se sentó a su lado y silenciosamente apoyó la cabeza en su hombro. Y ella estaba tranquila y cómoda, como nunca antes.